Bienvenidos a todos ustedes y queremos que reciban lo que Dios tiene preparado para ustedes. Hermanos queridos, como pastor responsable de la iglesia, tengo el deber de edificar, de construir a la iglesia de manera correcta. Estoy en medio de tantas corrientes y tantos pensamientos que están golpeando a la iglesia del Señor y desviándoles del camino correcto de la enseñanza bíblica, de la doctrina sana. Y ninguna iglesia en el mundo está exenta o exonerado de esto. Estas cosas son muy perniciosas y muy astutas que se meten a la iglesia. Y el problema es que cuando los creyentes no están bien preparados bíblicamente, no conocen muy bien las bases bíblicas, fácilmente pueden atender, aceptar, hasta introducir a su misma iglesia y practicarlo. Por eso hoy quiero compartir un tema que dice: tú decides a quién agradar. Es nuestro tema. Tú decides a quién agradar. Y la base bíblica está en Gálatas 5, 16 y 17. Y estos versículos son conocidos por muchos, pero hay también personas que desconocen. Entonces es bueno que abra su Biblia o se ayude de la pantalla para leer, si es posible, tomarlo nota. Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a volver a leer, pero juntamente con ustedes, en voz alta. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Y cuántos pueden ayudarse con la pantalla? ¿Listo? Estoy con la juventud, con energía, ¿verdad? Con ánimo. Entonces lo van a leer fuerte. 1, 2 y 3. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. El problema del hombre siempre ha sido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ese es en forma generalizada. No importa si esa persona es cristiana o no. Entonces esta es la razón de tantos desaciertos, confusiones y fracasos espirituales, morales, sociales y hasta familiares. Hay corrientes doctrinales, corrientes de pensamientos, corrientes filosóficas que muy sigilosamente se han metido a la iglesia. Y sin darnos cuenta nosotros podemos estar absorbidos y arrastrados por esas corrientes. La primera corriente es el racionalismo. A la fe en Jesucristo, la fe en la palabra se ha sustituido con el racionalismo. ¿Qué es racionalismo? Aceptar solamente lo que aprueba su razón o concuerda con la razón. Según esta corriente, no es posible la realización de sanidades porque no concuerda con la razón. ¿Cómo alguien puede ser sanado de una enfermedad incurable? La razón no concuerda con eso. El racionalismo, por tanto, eso lo desecha.
También por el racionalismo no es posible milagros, porque no concuerda con la razón. Lo peor de todo es que con el racionalismo no hay posibilidad de cambio de vida, porque como no concuerda con la razón, sencillamente dice, eso no es posible. El racionalismo no es un pensamiento secular, es un pensamiento religioso, teológico. La segunda corriente es la heterodoxia. ¿En qué consiste la heterodoxia? Interpretar la Biblia añadiendo, escuchen esa palabra, añadiendo la opinión, el pensamiento, el concepto y la razón humana. Lo correcto no encaja allí en la heterodoxia. Desde la caída del hombre surgió esta corriente. Solo les voy a mencionar cuando el Señor les dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. A esa palabra introduce Satanás la heterodoxia cuando dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Entienden la diferencia? Jesús dijo que comieran de todo árbol del huerto. Y Satanás dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Está introduciendo lo que él piensa, lo que él opina, lo que él conceptúa. Está mezclando con la ortodoxia, con lo que Dios dijo. A través de la historia se ha manejado la heterodoxia en diferentes corrientes y plataformas doctrinales y teológicas. Un ejemplo sencillo, otro ejemplo sencillo. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Caná de Galilea, convirtió el agua en vino. ¿Han leído eso? El agua en vino. ¿Qué dice la heterodoxia? Que Jesús tomó el vino. Pero eso dice la Biblia, que Jesús tomó el vino. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Está mezclando lo que dijo Jesús con la opinión de alguien. Y eso se está manejando a nivel universal. La tercera corriente es el liberalismo. Y esto está metido en muchas iglesias evangélicas, el liberalismo. ¿Qué significa liberalismo? Dejar que los cristianos usen o participen lo que a ellos les guste y les conviene. Nadie debe normar qué hacer y qué no hacer. Cada quien tiene la libertad de hacer lo que mejor le convenga, de usar, de consumir lo que mejor le guste. El liberalismo. La otra corriente es el modernismo. El modernismo es introducir a la iglesia prácticas y costumbres que están de moda. No importa en qué época, en qué momento se viva. Entonces, esa moda o el modernismo introduce esas prácticas y costumbres en la forma de vestir, en la música, en el arte, en los arreglos físicos, como los peinados para las mujeres, para los hombres también, como el corte de cabello y tantas otras cosas, como diciendo tenemos que estar a tono con la moda, con lo que ahora se practica. Entonces ese es el modernismo. Lo peor de todo es el hedonismo. ¿En qué consiste el hedonismo? Culto al placer y al sensualismo. Escuchen eso. No solamente una creencia o un apetito y un deseo, sino culto al placer y al sensualismo, el cual se promueve por todos los medios sociales o por todos los medios masivos de comunicación, por la televisión, por la radio, por la prensa escrita,
ahora por el internet, por las redes sociales, se promueve el hedonismo. Esa es una antigua práctica, por ejemplo, cuando a Baal se le adoraba con prácticas sexuales. A la diosa Astoret también, de la misma manera, la diosa de la fertilidad, se adoraba haciendo relaciones sexuales delante de esa imagen. Estaban rindiéndole culto de esa manera. Y se ha modernizado ahora, se ha trasladado a nuestra época en una forma más camuflada, pero hay mucha gente que rinde culto al placer y al sensualismo. Por eso, si se siente frente a la pantalla de la televisión, le gusta esas cosas. Y peor todavía ahora, se ha ido al extremo, porque allí se publica o se promueve la pornografía, y a mucha gente le gusta eso. Y no solamente a los inconversos, sino les está gustando aún a los evangélicos o a los hijos de los evangélicos. Frente a esto, hay una confusión tremenda. Hay un problema muy serio en la vida cristiana. Podemos nosotros predicar, enseñar, orar, pero como estas corrientes bombardean por todos lados, los evangélicos, poco interesados en estudiar las Escrituras, en conocer a fondo las Escrituras, fácilmente aceptan todas aquellas cosas. No sería raro escuchar en la iglesia evangélica La Hermosa cuando alguien diga: a mí me gusta pues hacer esto, y ¿qué tienen que hacer conmigo? Es mi gusto. Entonces, ¿qué está diciendo? Es el liberalismo o es el modernismo. Escuchen esto: la Biblia no enseña ninguna de estas corrientes. ¿Están escuchando? Ni avala ninguna de estas corrientes, salvo que hace referencia como una advertencia, pero no como un postulado, no como algo que el cristiano debe aceptar y practicar. Lo que la Biblia enseña es la ortodoxia. Hay una tremenda diferencia entre la heterodoxia y la ortodoxia. ¿Cuál es la diferencia? La ortodoxia es la mezcla de lo que Dios dice y de lo que opina el hombre. ¿Me está escuchando? Y de esa manera introducen y ponen como doctrinas y empiezan a enseñar. Y fácilmente uno puede escuchar de un maestro: mi opinión es esto, me parece que dice esto, yo puedo conceptuar de esta manera. No, la ortodoxia no dice eso. La ortodoxia dice: así ha dicho Jehová. Este es lo que dice la Biblia. Este es lo que dice la palabra de Dios. Y la ortodoxia es la interpretación correcta y la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Amén. Eso nada tiene que ver con ser conservador o liberal. La ortodoxia es lo correcto. Si una iglesia acepta la heterodoxia, ¿qué vamos a hacer? Pero como pastor y como predicador que quiero ser fiel a la palabra de Dios, mi deber es enseñar la ortodoxia. Es decir, lo que dice realmente la palabra de Dios, y no lo que yo opino, no lo que yo conceptúo, sino lo que dice la palabra de Dios. En ese sentido, ahora sí, entremos al tema. Tú decides a quién agradar. Y la Biblia nos dice o nos enseña que hay varias cosas que reclaman nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro apetito. Y una de esas cosas es la carne. La Biblia habla de la carne. Por eso en los versículos que hemos leído dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra satisfacer tiene relación con agradar. Es decir, no como diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos o no agrades los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos versículos mencionan los deseos de la carne, de satisfacer, o sea, de agradar los deseos de la carne. Dice que los deseos de la carne son totalmente a los deseos del Espíritu Santo. Quiere decir que una persona llena del Espíritu Santo no puede satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. En cambio, un cristiano, y voy a usar ese término, carnal, que le gusta andar en la carne, satisfacer los deseos de su carne, no puede satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Entonces hay un conflicto permanente entre la carne y el espíritu. La carne quiere el mal, la carne quiere el pecado, la carne quiere el mundo, la carne quiere la moda, la carne quiere todo lo que le gusta, que viene de los oleajes del mundo. En cambio, el espíritu quiere todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios quiere darnos. Y allí viene el conflicto: ¿a quién voy a satisfacer? ¿Voy a satisfacer a mi carne o al Espíritu Santo? Entonces, dice la palabra del Señor, la Biblia afirma que los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen del Padre, no provienen del cielo, no provienen de Dios, sino del mundo. Eso dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aún su origen es terrenal, no es celestial. Entonces nos hace las siguientes advertencias. Ojalá que salgan en la pantalla esas advertencias. Quiero avanzar rápidamente. Primero dice: a todos los cristianos espirituales, no proveáis para los deseos de la carne. Esa palabra proveer, no estés proveyendo, buscando algún estímulo, algo que te despierte la pasión. Es decir, no busquen las formas de satisfacer los deseos de la carne. Eso está en Romanos 13:14. En segundo lugar, o la segunda advertencia: no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando ustedes eran ignorantes, tenían todos esos deseos carnales y satisfacían esos deseos. Por ignorancia se refiere a la ignorancia de no conocer a Cristo. No conocíamos a Cristo. A la ignorancia de no conocer la palabra de Dios y a la ignorancia de desconocer la vida nueva. Éramos ignorantes. No conocíamos a Dios, no conocíamos a Jesucristo, no conocíamos su palabra. No sabíamos lo que es una vida nueva en Cristo. Entonces dice: ustedes no satisfagan los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Y sabe, cuando un cristiano no conoce, no estudia, no examina, no escudriña la palabra del Señor y se deja llevar por su carne, sigue en esa ignorancia. Lo hace por ignorancia. Otra advertencia: que os abstengáis. Sería bueno subrayar esa palabra: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos de la carne quieren corromper y destruir el alma. ¿Están escuchando? Quieren corromper y destruir el alma. Están batallando contra el alma. ¿Quién es el que quiere salvar el alma del ser humano que está perdido? Jesucristo quiere salvar. Jesucristo quiere separarlo de la contaminación, de la corrupción y del castigo eterno. Pero la carne está corrompiendo esa alma y quiere destruirlo, porque no se sujeta a los deseos del Espíritu.
Otra advertencia: el mundo pasa, es pasajero, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pasan, las modas pasan, costumbres pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que agrada a Dios, en otras palabras, el que agrada al Espíritu Santo, ese hombre y esa mujer permanecen para siempre. ¿En qué permanecen? En la satisfacción o en dar satisfacción al Espíritu de Dios. Amén. Otra advertencia: en el postrer tiempo. ¿Sabe que cuando se dio esta palabra estaba hablando de nosotros, de nuestros tiempos? En el postrer tiempo, es decir, en este tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hoy qué terrible es eso. Habrán burladores de la palabra, habrán burladores de Dios, habrán burladores del Evangelio, habrán burladores de la sana doctrina, habrán burladores de los que son ortodoxos, de los que sí se mantienen en la sana doctrina. ¿Por qué burladores? Porque andarán conforme a sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, dice en San Judas. Los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios, porque solo se limitan a satisfacer los deseos de su carne, entonces no tienen el Espíritu de Dios. Finalmente, los que viven según la carne o satisfaciendo los deseos de su carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, ¿está allí? ¿Sale? ¿Pueden leer? A ver, 1, 2 y 3. Y los que viven son sabios, son inteligentes, son bienaventurados. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice no agradan a Dios, sino no pueden, no tienen la capacidad, no tienen la fortaleza, no tienen la disposición de agradar a Dios porque están habituados y acostumbrados a agradar su carne. Entonces es terrible. Y ahí es donde viene la disyuntiva o viene el desafío: ¿a quién va a agradar usted? En segundo lugar, hay personas que agradan a los hombres. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escúchenlo bien. Pues si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Efesios 6:6, no sirviendo al ojo, por donde entran las tentaciones, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Los que agradan a los hombres, no sé si todavía están escuchando. Los que agradan a los hombres, esto no está hablando solamente de las mujeres, es para todos. Buscan el favor de ellos, no de Dios. Podría entenderse también como buscan la opinión, el parecer, la aprobación y el elogio de los hombres y no de Dios. Quieren agradar a los hombres. En otra versión dice: con esto que busco,
ganarme la aprobación humana o no y no de Dios? Se hace la pregunta el apóstol Pablo. Los que quieren agradar a los hombres, escuchen, y este es terrible, son los que predican, creen y practican otro evangelio. Ahí viene la heterodoxia. Eso está en Gálatas capítulo 1, para que ustedes lo lean. No hay otro evangelio, sino que hay quienes os perturban trayendo otro evangelio. Entonces los que quieren agradar a los hombres, lo que están difundiendo es otro evangelio, están predicando otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. Adaptan su mensaje o su evangelio al gusto y al interés de los hombres. En cierto lugar, cuando un predicador comenzó a hablar acerca de las drogas, que era un vicio terrible, alguien se levantó y dijo: aquí no queremos escuchar eso. Hable de cualquier otra cosa menos del consumo de drogas. Y en otro lugar, alguien, cuando el predicador estaba hablando del adulterio, no, eso por favor, no, aquí no está permitido hablar eso. Háblenos de cualquier otra cosa menos de eso. Entonces, los predicadores modernistas y liberales, y que fácilmente caen en esos lazos, ya no predican mensajes contra el pecado, sino lo que a la gente le gusta, lo que a la gente le encanta y le hace reír y hace sentirse bien. Ese es agradar a los hombres. La conclusión del apóstol Pablo es: tanto los que quieren agradar a los hombres como los que practican otro evangelio no son siervos de Cristo. Subraye: no son siervos de Cristo, sino son enemigos de la cruz de Cristo, porque están predicando todo lo contrario a la doctrina de Jesucristo. Pero los hombres a quienes quieres agradar pueden ser tus parientes. A ellos les gusta que hagas algo indigno, incorrecto. O tus amigos, amigas, les gusta un poco del mundo, un poco de placeres, un poco de esto y aquello, les encanta. Pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudios, o pseudo religiosos, o falsos hermanos. Ellos pueden ser los hombres a quienes quisieras agradar. Para que no se resienta, mejor no le digo nada, o voy a hacer lo que a él le guste. Para que no se moleste, mejor no digo estas cosas, no le llamo la atención. Para que no se vaya de la iglesia, por favor, pastor, no diga estas cosas. ¿Cuál es la pretensión? No agradar a Dios, sino agradar a los hombres. Un hombre cayó en adulterio. Primero, predicaba la ortodoxia, ese hombre muy ortodoxo, pero cayó en adulterio, abandonó a su mujer y se juntó con esa otra mujer con quien cayó en adulterio. Y ahora estaba predicando la heterodoxia, que sí es posible divorciarse y volverse a casar. ¿En qué basaba su prédica? En su propia condición. Entonces, agradar a los hombres es decirles lo que les gusta a ellos. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera decirles: hermanos, no es pecado tomar cerveza, vayan ustedes y celebran la Navidad, no sé cuántos aplaudirían. Celebren la Navidad tomando cerveza hasta donde les quepa el estómago. Oh, dirían: el pastor ha dicho eso, así que ahora sí vamos. ¿Pero qué es eso? La heterodoxia y agradar a los hombres. Estar diciendo lo que a los hombres les agrada. Primero, agradar a la carne.
Segundo, agradar a los hombres. Tercero, agradarse a sí mismo. En Romanos 15, 1 y 2 dice así: que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a otros para edificación. 1 Corintios 10, 31 al 33. Pues coméis o bebéis, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Digan algo, por favor. ¿Hacedlo todo para qué? ¿Para agradarse a uno mismo? ¿Para agradar a los hombres? ¿Para agradar a la carne? ¿Para qué? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero añade: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, no tratando de agradarme a mí mismo, sino el de muchos, para que sean salvos. Mi propósito es no poner tropiezo a nadie, sino que todos sean salvos. Entre paréntesis, ahí surgió la heterodoxia calvinista. ¿Qué dice la heterodoxia calvinista? Que hay una predestinación, que Dios ha predestinado a cada hombre para ser salvo y también para ser condenado. Los que están predestinados para ser salvos, aunque hagan lo que quieran, van a ser salvos. Aunque sean borrachos, ladrones, mujeriegos, lo que sea, van a ser salvos. En cambio, los que están destinados para la condenación, aunque se vuelvan monjas, aunque asistan a los cultos, aunque oren, aunque ayunen, se van a perder. La heterodoxia calvinista, el determinismo, que se enseña ahora inclusive en los seminarios. Y hay muchos predicadores con ese virus en su mente y en su corazón. Agradarse a sí mismo es complacer sus deseos, apetitos, pasiones y darse gusto sin importarle que lo que come, bebe, habla, vista, practique y lugar al que frecuente puede ofender y perjudicar al hermano que es débil en la fe. No le importa, con tal que a mí me gusta. Si por causa de las cosas que practicas para agradarte a ti mismo, dice la palabra, tu hermano es contristado y hasta puede tropezar, ya no andas conforme al amor, sino según tu egoísmo y conveniencia personal. Frente a este peligro, el Señor nos exhorta: no hagáis que por las cosas que tú haces para complacerte a ti mismo, se pierda algún hermano o hermana por quien Cristo murió. ¿Están entendiendo? Y algo más, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de lo que haces para agradarte a ti mismo. Todas las cosas a la verdad son lícitas, pero es malo que el cristiano haga tropezar a otros por complacerse a sí mismo. Los fuertes en la fe, los maduros en la fe, debemos cuidar a los débiles en la fe en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, su Maestro, que no se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han caído todos los insultos, los vituperios de los detractores. Los que se agradan a sí mismos son los que no han crucificado su yo. No han crucificado su yo, no han muerto al mundo y al pecado, andan satisfaciendo los deseos de su carne. La Biblia dice que los que se agradan a sí mismos o los que no se agradan a sí mismos han hecho 4 cosas. A ver, dice: los que no se agradan a sí mismos han hecho 4 cosas. Primero,
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice amén? Hoy es duro es esto. Segundo, han muerto para el pecado y para el mundo. Diga gloria a Dios. ¿Qué dice han hecho? Han muerto. A ver, no se asusten, porque ustedes no son de ellos. Digan, han muerto para el pecado y para el mundo. Eso está en Romanos 6:11 y Gálatas 6:14. Tercero, los que no se agradan a sí mismos por el Espíritu Santo han hecho morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Dice así, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. O sea que han hecho morir las obras de la carne por el Espíritu, por dar gusto y por satisfacer los deseos del Espíritu. Y cuarto, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si allí no más quedara, todos diríamos gloria a Dios, amén. Pero el versículo completo es: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuántos dicen amén y gloria a Dios? Amén. Entonces, no satisfacerse a uno mismo, sino hay que pensar en los demás. Que lo que yo hago, que lo que yo practico, si va a ayudar a ese hermano, si va a alentar, si va a edificar, o lo va a confundir, o va a hacer tropezar, va a hacer caer en algún pecado. Entonces, por causa de mi hermano a quien no quiero ofender ni poner tropiezo, mejor no lo hago, porque no estoy para agradarme a mí mismo, sino para agradar también a los demás. Agradar la carne, agradar a los hombres, agradarse a sí mismo, y este es lo peor. Agradar al diablo es lo peor. En San Juan 8:44 el Señor Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, ahí está la palabra deseo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. En estos versículos el término deseo es igual a agradar, es decir, hacer o decir lo que le agrada al diablo. ¿A quiénes les dijo Jesús que eran hijos del diablo? No eran inconversos. A judíos religiosos que se jactaban de ser hijos de Abraham, pero manifestaban su total rechazo a Cristo y sus intenciones de matarlo. Querían matarlo a Cristo diciendo que nosotros somos religiosos hijos de Abraham. ¿Por qué eran hijos del diablo? Por tres razones. Primero, dice el Señor Jesús: porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Versículo 17. Está en San Juan 8:17. Mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Cómo podría hallar cabida la palabra de Cristo en corazones llenos de odio y de venganza? Hay muchos que profesan ser creyentes, pero no dejan lugar a la palabra de Dios. Ahí está el problema. Pueden permitir que se meta allí el hedonismo, la heterodoxia, el modernismo, el racionalismo, el liberalismo. Pueden dar cabida a esas cosas, menos a la palabra de Dios. Pero manifiestan su total rechazo muchas veces a la palabra del Señor. No dejan lugar que la palabra de Dios obre en sus vidas porque tienen el corazón endurecido y desviado hacia otros intereses.
No quieren escuchar o no quieren entender o no quieren hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios no haya cabida en sus corazones. Esa fue la razón que les dijo: ustedes son hijos del diablo, a los religiosos judíos. Segundo, Jesús hablaba lo que había visto acerca del Padre. Ellos hacían lo que habían oído acerca de su padre, el diablo. Jesús hablaba lo que había oído del Padre. En cambio, los hechos de ellos estaban inspirados por el diablo, puesto que se habían propuesto imitar las acciones del diablo. Decían que eran hijos de Abraham, pero procuraban matar a Jesús. ¿Cómo es eso? Un hijo de Dios podría procurar ser asesino, matar a otros. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, no sois hijos de Abraham, porque las obras que ustedes hacen testifican que ustedes son de otra raza, son de otra familia. ¿Por qué no entienden mi lenguaje?, les dijo el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Ustedes no quieren escuchar mi palabra. Los que no son hijos de Dios no entienden el lenguaje de la familia de Dios. En cambio, los que son hijos de Dios se deleitan al escuchar la palabra de Dios, al recibir la palabra de Dios. Dicen gloria a Dios, dicen amén, dicen aleluya. Jesús declara quién es el padre de ellos. Les dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles eran esos deseos? Los deseos peculiares del diablo es el orgullo, la envidia, la altivez, el odio, la mentira, el engaño. Deseo de matar y destruir. Él es homicida, él ha sido homicida desde el principio. Él es el gran tentador y el gran destructor. Él es el autor de todo crimen, de todo homicidio. Y ustedes quieren matarme porque son hijos del diablo, les dice a ellos. Y tercero, deseo de ocultar la verdad. Es mentiroso, el diablo es mentiroso, un destructor de la verdad. No ha permanecido en la verdad. En el diablo no hay verdad, por eso se opone a la verdad que es Cristo. Es mentiroso por naturaleza. Sus oráculos son mentiras, sus profetas son mentirosos. Todas sus tentaciones son sugeridas por medio de mentiras, que cuando habla mentira de él mismo está hablando. Es padre de mentira y padre de mentirosos. Satanás es padre de mentira y padre de mentirosos. Finalmente, primero hemos dicho, hay personas que agradan a la carne. Segundo, que agradan a los hombres. Tercero, que se agradan a sí mismos. Cuarto, que agradan al diablo. Mayormente, personas que se oponen al evangelio de Jesucristo. Aman más al pecado, los vicios. Entonces agradan al diablo el 100%. Finalmente, y aquí viene la luz gloriosa, aquí viene el brillo de esperanza, los que agradan a Dios. Amén. Agradar a Dios, ¿qué significa, hermanos queridos? Agradar significa complacer, contentar, dar gusto al corazón, deleitar, encantar, satisfacer, atraer, cautivar y seducir en el mejor sentido de la palabra. Por tanto, las personas que agradan a Dios se caracterizan por esto. ¿Están escuchando, por favor? ¿Están atentos? Grábelo en su celular si es posible. Las personas que agradan a Dios se caracterizan de esta manera. Primero, hacen la voluntad de Dios y no la suya. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿A cuántos de ustedes les gusta agradar a Dios? Y tu ley está en medio de mi corazón. Como dijo Jesús, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué tremendo. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi padre. Amén. Qué linda relación.
qué hermosa familia. Segundo, los que agradan a Dios se apartan de la trampa de la tentación, huyen de la tentación, se alejan de la tentación. Eclesiastés 7:26 dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras, una mujer que tienta a un hombre. El que agrada a Dios escapará de ella. ¿Está escuchando? Eso puede ser el hombre también, que esté tendiendo lazos a una mujer, tratando de seducir a una mujer. Pero el que agrada a Dios escapará de ese lazo, escapará de esa trampa. 3, el que agrada a Dios hace siempre, no una vez, no alguna vez, sino siempre lo que agrada a Dios, siguiendo el ejemplo de su Señor y Salvador. San Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que agrada a Él. Hacer siempre lo que agrada al Señor. Lunes agrado al Señor, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, siempre agrada al Señor. 4, el que agrada a Dios anda en el temor de Dios y en rectitud de vida. Por causa del tiempo voy a darles las citas. Hechos 10:35. 5, el que agrada a Dios en toda su manera de vivir. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Digan, agradándole en todo. Amén. Si yo les tomara un examen, ¿qué significa agradar a Dios en todo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es agradar a Dios en todo? Hoy, tremendo. El que agrada a Dios no se agrada a sí mismo. Romanos 14:18. Y es más, abunda cada vez más en agradar a Dios. Cada vez se ve más comprometido, más dispuesto, más entregado, más cerca al Señor, más en el temor de Dios. Está abundando en agradar a Dios cada vez más. No en un culto donde hay mucha emoción, la gente hace algunas acciones y algunos compromisos y después vuelve a hacer lo mismo. En 8º lugar, el que agrada a Dios anda en los caminos rectos del Señor. Proverbios 11:20 y Proverbios 16:7. En 9º lugar, el que agrada a Dios comprueba lo que es agradable al Señor en todas sus acciones, relaciones y conducta. Miren lo que dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Estoy caminando, estoy en una reunión, estoy en algún trabajo y se me presentan ocasiones y cosas, ofertas, y digo, ¿y esto agrada al Señor? Tengo que comprobar si esto agrada al Señor. ¿Me está escuchando? Disculpen, amigos y hermanos, si hay algún abogado, me disculpe. Si el abogado me dice, mire, para ganar el juicio tienes que mentir, tienes que decir que tú no lo conoces a tu litigante, ¿qué hago como cristiano? ¿Está bien? Mi interés es ganar el juicio y punto. No, señores. Yo no puedo hacer eso como cristiano. A alguien se le ocurrió hacer eso, a un pastor que había usurpado un templo, un bien. Le declaró juicio a la organización. Y cuando fueron llamados ante el juez, el denunciante y el que respondía la denuncia,
el abogado le había orientado diciendo: tú vas a negar que lo conoces ese hombre. Y frente al juez estaban los dos y el juez le dijo: ¿usted conoce quién es este señor? No lo conozco. Así como Pedro en el patio de Anás y Caifás: no lo conozco. Menos mal que este hombre había ido con todas las fotografías donde aparecía él. Entonces, yo sí lo conozco, Señor, y aquí están las fotos. ¿Sabe qué pasó? Terrible. Aparentemente había escapado de una sentencia contra esa persona, pero cuando salió, estaba caminando, seguramente contento en su corazón: ya gané el juicio. No avanzó mucho, le dio ataque cardíaco y murió. Porque Dios no puede ser burlado. Dios es justo. Así que el que agrada a Dios comprueba lo que es agradable al Señor en todas sus acciones, sus relaciones, su conducta. Recibe respuesta a sus oraciones, porque hace las cosas que son agradables a Él. Digan gloria a Dios. Digan: recibe respuesta a sus oraciones, porque hace las cosas que son agradables a Él. ¿Y dónde está eso, pastor? 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidamos, cualquier cosa que pidamos, en oración y con confianza, el Señor nos va a dar, porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Y entonces el que agrada a Dios, hace todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Terminando, ahora tú sabes que hay opciones a quién agradar. Puedes agradar a la carne, puedes agradar a los hombres, puedes agradarte a ti mismo, y lo peor y más trágico, agradar al diablo, o puedes agradar a Dios. No se trata simplemente de una reunión de reflexión. No se trata únicamente de querer escuchar un tema más. Se trata de tomar una decisión. ¿A quién voy a agradar entonces? Ahora te toca tomar la decisión más importante de tu vida después de tu salvación. Si vives conforme a la carne, morirás, porque no puedes agradar a Dios. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás, porque Dios se agradará de ti. Vivirás la vida natural, vivirás la vida espiritual, vivirás la vida de la mejor manera como el Señor quiere. Tendrás vida, lo que el Señor Jesús dijo: vida abundante. Porque agradas al Señor. Si agradas a los hombres más que a Dios, si por agradar a los hombres haces cosas que le agradan o les agradan a ellos, tu verdadera identidad cae en duda. Y la pregunta es: ¿quién eres? ¿Eres siervo de Jesucristo o siervo de quién? Porque si agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es decir, agradar en lo malo, en lo negativo. Se puede agradar también en lo positivo. Pero si en lo malo quieres agradar a los hombres, no eres siervo de Jesucristo, no eres sierva de Jesucristo. Si te agradas a ti mismo y no a Dios, menos a tu prójimo, muchos pueden tropezar y perderse. Entonces tú serás culpable de la perdición de ellos. Por causa de ese hermano, de esa hermana, yo tuve que alejarme de la iglesia, tuve que hacer estas cosas, tuve que pecar, lo que sea. Terrible. No hagas caer
algún débil en la fe por lo que comes, ni por lo que bebes, ni por lo que haces. Si tienes malas intenciones, guardas odio, rencor, enojo, amargura en tu corazón, practicas y amas la mentira, tu identidad como hijo de Dios está en serio problema, porque el Hijo de Dios no es homicida ni mentiroso. Jesús dice: cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató con ese enojo. Y si miente, entonces no es hijo de Dios. Si no es hijo de quién, entonces, si miente, si engaña todo el tiempo. Si agradas a Dios en todo y lo amas de todo corazón, dejarás de agradar a tu carne, a los hombres, a ti mismo, peor, al diablo. Con tu manera de andar y vivir demostrarás que haces siempre lo que agrada al Señor. Entonces tu vida será de gran bendición, de gran inspiración, de gran influencia, y muchos serán bendecidos por tu vida, por tu testimonio, por tu predicación, por tu enseñanza, porque andas de acuerdo a la voluntad de Dios, agradándole al Señor en todo. ¿Escucharon? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a tomar una decisión? ¿Quieres agradar a tu carne? ¿Quieres agradar a los hombres? ¿Quieres agradarte a ti mismo todo el tiempo? ¿Quieres agradar a ese ser terrible, el diablo? Le gusta el licor, le gusta el sexo desenfrenado, le gusta la maldición, le gusta toda clase de pecado. ¿O quieres agradar a Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Todos los que están dispuestos a agradar a Dios, pero hagan las cosas entendiendo. No lo hagan ustedes por mera emoción, no lo hagan por simplemente imitar a otros o por quedar bien con el predicador. Háganlo con entendimiento. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Escucharon? Pónganse de pie los que quieren agradar a Dios. Los que no quieren agradar a Dios, no se engañen. La Biblia dice: no podemos engañarnos a nosotros mismos. Sabe que este mensaje es para mí. Yo en estos momentos quisiera gritar de lloro y decirle: Padre, estoy pisando tierra. Estoy entre una generación invadida por todas estas corrientes perniciosas y engañosas. Yo también soy tentado y necesito urgentemente, Señor, agarrarme de ti para no dejarme arrastrar y engañar y nublar por estas corrientes. Ten misericordia. ¿Cuántos de ustedes quisieran rendir su corazón, su mente, su voluntad, su espíritu al Señor totalmente? Diciéndole en este sentido: esta noche yo decido agradarte a ti, Señor, porque ya entendí tu palabra. Todos los que están dispuestos, vénganse aquí adelante. Vamos a unirnos en oración. Yo quiero unirme en oración con aquellos que están dispuestos a agradar a Dios. Los que no quieren agradar a Dios son indiferentes, son extraños, no quieren hacer nada, solo se conforman con asistir a una reunión una y otra vez. Pero los que toman en serio la palabra del Señor dice: ya no más, ya no más, ya no más. Jesús, si aún me concedes la vida, si aún todavía me das la salud, debes tener un propósito para mi vida, debes tener un plan. Posiblemente quieres hacer algo hermoso conmigo. Posiblemente quieres, Señor, que yo pruebe, que yo descubra, que yo vea lo que realmente tú eres.
ese Dios de amor, ese Dios de poder, ese Dios de misericordia, ese Dios perdonador, ese Dios que salva. Si yo te fallé, Señor, hoy me rindo a ti, Jesús. Si hasta ahora he estado agradando a mi carne, que es tan difícil de dominar, tan difícil de domar. Si hasta ahora he estado agradando solo a los hombres, a los amigos, dejarme llevar por ellos, por darles gusto a ellos. Si me he estado agradando a mí mismo todo el tiempo, sin importarme, Señor, lo que pueda pasar con otros, lo que pueda afectar, lo que puede dañar. Ya no he estado andando según el amor de Cristo. Cuando tú dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo.